Muy bien, querida familia, estamos muy contentos de continuar con este proceso de aprendizaje. Hoy tenemos un tema súper especial también, continuando con ese engranaje que llevamos de conocimientos. El ser como observador, cómo se construye y cómo se transforma, basados en fundamentos y metodologías que son integrales para el coaching transformacional. Así que vamos a darle, vamos a recorrer este camino eh, juntos, juntas, y van a ver todo el aprendizaje que vamos a tener. En coaching, la transformación del observador es fundamental porque más allá de esos cambios superficiales de comportamientos, este proceso involucra el cambio, la evolución de nuestra identidad, porque nuestra identidad no es estática. Y sobre todo esa conciencia a estados mucho más expandidos y conscientes, a estados mucho más elevados cada día que vamos nosotros aprendiendo. Así que vamos a ver esa matriz biológica como la base del ser. Saben, durante los primeros años de vida, nuestro cerebro experimenta una plasticidad extraordinaria. Y esas experiencias tempranas literalmente van esculpiendo esas conexiones neuronales que van creando esas rutas, esos caminos que se vuelven las vías principales por las que van a fluir lo que yo percibo y lo que yo pienso en mi vida. Entonces, la familia no es solo un lugar donde nosotros crecemos, sino que es un campo muy amplio de información y de transmisión de conductas, de patrones, de creencias y de mandatos que van moldeando nuestra percepción de la realidad. Nosotros nacemos dentro de este campo que enfoca todos nuestros sentidos en ciertos aspectos de la experiencia, mientras que otros quedan más como en un segundo plano. Hay unos que los tenemos claros, pero hay otros que están por allá guardados. Esos patrones transgeneracionales funcionan como ríos que están por allá en el subterráneo, por allá donde están las tortugas ninjas, no mentiras. Pero sí en esos subterráneos de nuestra mente que transportan tanto traumas no resueltos como mucho conocimiento, mucha sabiduría ancestral a través de las generaciones. A mí este tema me apasiona porque allí uno encuentra mucho potencial para poder catapultar, poder llevar adelante un coaching, ¿saben? Conocer estos inicios. Ustedes saben que a mí me apasiona hablar de esto porque lo han visto en clases, ¿cierto? Y bueno, es un tema que para mí es primordial en el crecimiento del ser humano, de cómo miramos la vida. Cada familia porta como una biblioteca emocional que incluye esas experiencias más intensas de nuestras generaciones pasadas, guerras, migraciones, triunfos, aprendizajes muy profundos, y estas memorias se van transmitiendo a través de múltiples canales, por ejemplo, a nivel biológico. La epigenética demuestra hoy que las experiencias traumáticas pueden modificar la expresión genética y transmitirse a las siguientes generaciones. Nosotros lo conocemos así a través de la ciencia. También lo conocemos a través de la palabra, dice maldiciones generacionales. Entonces tenemos este conocimiento amplio basado en la ciencia y en muchos conocimientos ancestrales, como le estamos diciendo en este libro sagrado. Todos, absolutamente todos tenemos experiencias de vida, tanto positivas como otras que son mucho más desafiantes y que van esculpiendo esa capacidad de percepción que yo tengo, ¿sí? Como si cada vivencia fuera dejando una huella neuronal que definen cómo procesamos no solamente lo que estamos viendo ahora, sino nuestras experiencias futuras. Y allí aparecen unos momentos cumbres. Los momentos cumbres es un término acuñado por Abraham Maslow, que son experiencias que nos revelan dimensiones de la realidad de nosotros mismos que normalmente permanecen por allá guardadas y ocultas. Y él lo llama algo así como unas ventanas, ¿sí? Tienes la ventana de tu casa que se abre temporalmente para mostrarte unos paisajes de muchas otras posibilidades que no sabíamos que existíamos. A veces estamos encerrados en la casa,
no queremos salir, de pronto abrimos la puerta, hay un ave, un pajarito, vemos la naturaleza y se abren otras posibilidades y como que recobramos el ánimo. Muy parecido esto, metafóricamente hablando, ¿cierto? Y podemos encontrar allí experiencias interesantes también. Esas ventanas pueden ser experiencias de perdón profundo, pueden ser experiencias de propósito y llamado, pueden ser experiencias de creatividad pura, experiencias de amor incondicional, experiencias de unidad. Y qué bonito poder nosotros experimentar esto y ayudarle al coachee a reencontrar esas experiencias, a recordarlas, porque muchas veces nos metemos en la historia predominante, pero no recordamos que hay una historia alternativa que también nos da vida. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto a la hora de hacer nuestro trabajo. Esas predisposiciones genéticas que hay en cada uno de nosotros y ese desarrollo neurológico van a determinar patrones de la percepción que van a influir en cómo experimentamos nosotros lo que vivimos en la realidad, lo que vivimos en el día a día, en el aquí y en el ahora. Entonces, en coaching, reconocer y expandir estos patrones yo diría que es parte del éxito del coach. Por tanto, el principal observador debe ser tú, debe ser yo. O sea, yo me debo hacer un experto en observar, ¿sí? En observar las cosas. Por eso cuando ustedes tengan a esa persona enfrente, observar conductas, posturas, observar acciones o expresiones que tengan en el momento. Entonces miren que allí dice que la matriz biológica no es simplemente nuestro hardware, ¿sí? Corporal, sino el terreno primordial que condiciona y posibilita todas nuestras experiencias posteriores. Y por eso es tan vital tener ese conocimiento y esa base para nosotros trabajar con las personas, para ayudar al coachee a trabajar con su matriz biológica, que le podamos facilitar una transformación consciente que le permita ver más allá de esas limitaciones innatas que a veces traemos nosotras, con las que venimos o con las que esa persona viene y que hasta ahora no ve. Y ahí el gran trabajo que hay en ti, ayudar a que pueda abrir esas otras ventanas que pueden haber en su vida. Bien, y vemos en la siguiente imagen cómo nosotros tenemos un sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso autónomo influye demasiado en cómo se observa, ¿sí? Cómo se observa. Ahorita lo vamos a ver. Ese sistema nervioso autónomo se divide como en dos partes, que es el simpático y el parasimpático, que por cierto el simpático no es tan simpático, porque el simpático es el que activa las alertas en nuestro organismo y el parasimpático como que viene a decirle, y calma, es el que viene después de esos momentos en los cuales todo se activa. Opera como un director de orquesta invisible que determina nuestras respuestas más fundamentales en la vida. Nosotros hemos sido creados de una manera magistral y espectacular, ¿sí? Influye este sistema autónomo con estas dos variantes, influye en el tipo de observador que nosotros somos. Dependiendo de nuestro estado, si nos sentimos seguros, ¿sí? Si nos sentimos tranquilos, si estamos como en calma, vamos a ser observadores más claros y más abiertos. Pero cuando nosotros estamos en alerta, que es el simpático, ya les dije que no es tan simpático, si ustedes se acuerdan más fácil de lo que contiene, alerta o en colapso o como amenazados, pues nuestra percepción se va a limitar y nos vamos a enfocar solo en las amenazas. Así va a llegar tu coaching. A lo mejor estresado, en alerta y en colapso. Y eso va a limitar que él pueda enfocarse en las posibilidades que tiene y se enfoque más en lo que lo está amenazando en el momento. Entonces los coaches debemos ayudar a los coaches a identificar en qué estado se encuentran durante momentos claves de la vida para liberar esos bloqueos y poder abrir esa capacidad perceptual. Debemos llevarlos también a desafiar su biología, a trascender esos límites biológicos. No solo se trata
de funcionar mejor en el mundo, sino de convertirnos en expresiones auténticas de lo que realmente nosotros somos. Nosotros fuimos creados para la grandeza y eso que mora dentro de nosotros es lo que nosotros necesitamos potenciar de la otra persona. Y aquí también aparecen los dones del alma. En el texto ustedes van a ver todo esto más ampliado, por eso es muy importante que lo lean, porque realmente hay una riqueza en estos dos documentos que están en la plataforma. Ya saben que tenemos herramientas muy interesantes para no, si es que no tengo tiempo de leerlo, para escuchar la lectura. Y va a ser muy enriquecedor ver la clase y poder tener la lectura ya también interiorizada. Entonces, los seres humanos, según esta visión, no solo tenemos características biológicas, también tenemos capacidades trascendentales como la intuición, como los talentos artísticos innatos que nos permiten ser observadores más sutiles y profundos de la realidad. Nosotros venimos equipados con una maleta maravillosa para hacer un muy buen trabajo en esta tierra, ser felices, gozar de buena salud, ser prosperados en todo. Sí, vamos a encontrar muchas personas que han perdido el propósito y la visión de vida y que sus talentos están por allá enterrados. Y esa es nuestra tarea, ayudar a que puedan desenterrar esos talentos, esa intuición, todo eso maravilloso que hay en ellos. Entonces el coach debe ayudar a este coachee a reconocer estos dones y estas capacidades espirituales para potenciarlos y para llevarlos a hacerlos una práctica cotidiana, un automatismo de lo cotidiano, de lo bueno, de lo bello, hacer una persona imán, una persona que atrae las cosas a las personas, a las cosas buenas. Qué lindo suena eso, ¿cierto? Pero para eso, igual, o mejor dicho, sin embargo, nosotros necesitamos entender, como vemos en la siguiente imagen, esas improntas familiares y sistémicas se refiere a esos sistemas que nosotros manejamos como familia y a esas raíces invisibles que hay en nosotros como observadores, ¿cierto? Entonces es muy importante reconocer. ¿Por qué? Vuelvo al punto, el campo familiar, la familia, no solo influye a través de los hábitos que pueden ser visibles, sino que hay dinámicas invisibles y patrones transgeneracionales que van a afectar profundamente nuestra percepción, pero de una manera increíble. O sea, a veces uno ve, hay una imagen, y no la puse allí porque la estaba buscando y no la encontré, que es una persona de este lado ve de una forma un cuadro que hay en el 6, lo puede ver como 6 y la persona que está al otro lado lo puede ver como 9. ¿Sí? Entonces, eh, nosotros podemos ver de manera muy diferente la vida y eso lo hemos visto con nuestras interacciones familiares, sociales, ¿cierto? Y es que es increíble cómo lo que yo traigo es lo que me permite ver o tener esa percepción de manera diferente, ¿cierto? Y estos patrones no son solo biológicos, sino que también se transmiten emocionalmente a través de generaciones. Vienen ahí las lealtades familiares. Y en esa parte quiero que ustedes vean en el documento esa parte de las lealtades familiares, todo lo que implica. Y van a ver que se van a sentir muchas de ustedes y muchos de ustedes identificados, porque muchas veces las lealtades inconscientes, como el miedo a traicionar a los padres o el dolor familiar, van a limitar muchísimo nuestra capacidad de ver nuevas posibilidades. Entonces, el trabajo nuestro es ayudar a liberar, esas lealtades y abrir nuevos horizontes de percepción. No solamente las lealtades invisibles con el dolor familiar, hay lealtades en que yo tengo que cargar con la misma profesión de mi padre o de mi madre. O sea, léanse el documento porque sé que se van a ver identificadas. Entonces, ¿cómo lo aplicamos en el coaching? El coach puede ayudar al coachee a explorar su campo familiar y esas lealtades invisibles que limitan su visión. Ah, es que mi papá, tengo un consultante que viene porque está teniendo muchos problemas en su hogar, porque no puede dejar de tomar, no pueden construir económicamente un imperio, o a pesar de que tienen muchos talentos y dones, muchas capacidades, tienen muchas habilidades para la peluquería, han tenido peluquerías, pero han quebrado porque él es alcohólico, ¿sí? Entonces,
Resulta que, bien, yendo a sus raíces, exploramos su campo familiar y él tiene una lealtad invisible con papá porque papá fue duro y en el único momento que les expresaba cariño y amor y afecto a los hijos, que él escuchó decir, hijo, te amo, eres el mejor, era cuando el papá estaba borracho. Entonces eso significa que de algún modo yo quiero seguir conservando a ese papá. Muchas familias que viven en el campo dicen, no, es hora de vender, de pronto de industrializarnos, salir, vamos a estudiar, pero hay uno que dice, no, ¿y quién va a continuar con el legado de papá y mamá? Y se queda, y es el único que se queda y se echa al hombro algo que realmente era el papá y que no necesariamente tiene que ser de él. Entonces, en esas lealtades invisibles, en esos campos, nosotros necesitamos explorar, ¿sí? Ese campo familiar para ver qué es lo que puede estar limitando lo que esta persona quiere vivir en la vida, ¿sí? Para que puedan liberarse de estos patrones y puedan a abrirse a otros caminos y a otras oportunidades. Ahora vamos a ver algo sobre Rafael Echavarría en el documento que nos compartieron. En los postulados que él tiene allí, son 3 postulados que me parecen muy interesantes. Nos habla de 3 postulados que dicen que la esencia del coach, habla sobre la esencia del coaching ontológico y nos invita a ver cómo interpretamos nosotros para crear la realidad. Al darle sentido, él sostiene que la transformación comienza al cambiar nuestro observador interno. Entonces, es un poco más de lo mismo, pero cómo se hace, ya vimos qué es lo que impide que a veces se cambie ese observador interno y al hacerlo, al nosotros cambiar el observador interno, cambiamos nuestras acciones y por ende los resultados en nuestra vida. Me parece súper potente, súper poderoso. Su primer postulado es no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las observamos. ¿Sí? Y no existe una única realidad objetiva. Cada ser humano construye su propia interpretación de la realidad basada en qué? En su historia personal, cultura, emociones, experiencias, vivencias, situaciones traumáticas, incluso accidentes. Todo eso es un constructo. Así que tenemos un ejemplo práctico de 2 personas que reciben la misma crítica. Y una la ve como una ofensa, se lo toma personal, que decimos nosotros, porque es una persona que viene cargada, porque uno ve la vida desde el lente que se la enseñaron a vivir y que la aprendió a vivir, de esas experiencias, de esas emociones. Entonces lo ve como una ofensa, se ofende, a lo mejor renuncia, a lo mejor se va, quién sabe qué puede desencadenar ahí. Y la otra la ve como una oportunidad de crecimiento. Yo creo que al final les voy a dejar un ejercicio, ustedes lo pueden ver en la presentación más adelante, pero no vamos a adentrarnos en ella, pero sí van a ver ahí el ejercicio más ampliado de cómo puede suceder esta situación, de que percibimos las cosas de manera diferente y cuáles son los resultados diferentes. El segundo postulado dice que no solo actuamos de acuerdo con cómo somos, sino que también somos de acuerdo a cómo actuamos. Y este me parece genial, ¿sí? Nuestras acciones no solo reflejan quiénes somos, sino que nos transforman. La identidad es dinámica y puede moldearse a través de nuestras acciones. Eso es, la identidad es moldeable. ¿Gracias a qué? A la neuroplasticidad, ¿sí? A hacer nuevos caminos. Un individuo que se ve como tímido puede cambiar su identidad actuando con valentía en situaciones sociales. Cuando él elige y hace una ruta y llega un coach muy especial como tú y le muestra el camino y le dices, mira, de ahora en adelante tú vas a hacer lo siguiente. En cada reunión social, a pesar del miedo que te puede generar el rechazo, que de dónde viene el rechazo, por qué te da miedo que te rechacen, entonces le enseñas, le muestras esa historia familiar, eso que trae, entonces ya vas a ir y vas a acercarte a una persona desconocida y vas a empezar a saludarle. Y así sucesivamente a través de las vivencias, o sea, de lo que sigas viviendo de ahora en adelante, lo vas a practicar. Y cuando menos pienses, se cambia esa identidad actuando porque tomó una decisión, le enseñamos a tomar una decisión o le mostramos un camino
diferente y dejó de ser el tímido a ser una persona más sociable, con habilidades sociales y que en cualquier reunión puede desempeñarse súper bien. ¿Sí? Entonces, al actuar de manera opuesta a la identidad que tenemos, en este caso ser valiente en lugar de evitar, empezamos a cambiar nuestra percepción de nosotros mismos y nuestra realidad, y la acción precede al cambio de identidad, por supuesto. El tercer postulado nos habla de que los individuos actúan de acuerdo con el sistema al que pertenecen. ¿Cuáles son esos sistemas? Familia, trabajo, sociedad. Todo eso va moldeando nuestras posibilidades de acción y cambio. El entorno afecta nuestra transformación tanto como el individuo mismo. Y tenemos ahí un ejemplo práctico que un líder en un ambiente competitivo puede querer ser colaborativo, pero ese sistema jerárquico puede limitar su transformación. Entonces, también esos sistemas tenemos que entender que actuamos de acuerdo con los sistemas a los que pertenecen, a los colectivos, a la sociedad donde nos encontramos, a la cultura. Y muchas veces, primero necesitamos diferenciarnos nosotros de ese sistema familiar, de ese sistema laboral, de ese sistema, no sé, de creencias o donde estamos, para poder seguir nuestros valores y ser como nosotros realmente queremos ser y llegar a ser. Diferenciarnos de esos entornos, eso se llama, eso se habla desde la teoría breve estratégica, la diferenciación del ser. Muy bien, entonces tenemos estos tres postulados. Hay tres dominios también del observador que influyen en cómo observamos. Uno es el lenguaje, sí, porque el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la crea, porque las palabras generan acciones. Entonces, aprender a utilizar el lenguaje y enseñar a utilizar el lenguaje de manera consciente es clave en el proceso de transformación. Las emociones son interpretaciones del mundo que nos predisponen a ciertas acciones que nos limitan o que nos eh, pueden catapultar, que nos pueden sacar adelante, entusiasmar, motivar también. Entonces, gestionarlas nos va a permitir elegir respuestas más conscientes y, por supuesto, manejar la inteligencia emocional y la corporalidad. Como les decía, el cuerpo es una dimensión fundamental para el observador. Nuestra postura, nuestra respiración, la presencia física. ¿Cómo me ven ahora? ¿Ven? Directamente, eso va a influir directamente en cómo percibimos y cómo actuamos. Si usted con los hombros caídos, con la cabeza caída, créanme que obviamente va a influir muchísimo en el observador y el observado, ¿sí? Así que vamos a ver la aplicación en el proceso de coaching y con esto vamos a ir cerrando nuestra clase. El rol del coach, un coach ontológico no da soluciones. Escuchen muy bien, un coach ontológico no es un consejero ni un consultor que da respuestas directas o soluciones prefabricadas. En cambio, ese papel del coach es más profundo, se convierte en un facilitador del autoconocimiento. Ayuda al coach a tomar conciencia de cómo está observando la vida y cómo sus interpretaciones de las situaciones están dando forma a sus experiencias y a sus resultados. ¿Qué es lo que tengo ahora enfrente de mi vida que no me gusta? Claro, porque están haciendo lo mismo. ¿Por cuánto tiempo? Y haciendo lo mismo, pues nunca van a haber cambios, ¿sí? Y también cómo estamos interpretando o esas interpretaciones de las situaciones que están moldeando su día a día. Este tipo de coaching se basa en la premisa de que al cambiar la forma en que una persona observa e interpreta el mundo, puede transformar profundamente su realidad. Así que el coach hace preguntas poderosas que desafían esos juicios limitantes, que abren esas ventanas o esas posibilidades de acción en lugar de imponer soluciones. Acompañamos al coachee en el proceso de descubrir sus propios recursos internos para gestionar esas emociones, para gestionar su lenguaje, para gestionar el cuerpo de una manera más poderosa y efectiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo es cuestionar esos juicios limitantes? Invita al coachee a examinar esas creencias,
a cambiar y observar y a liberar a la persona de las restricciones de su propia narrativa. El coach le abre el espacio para que explore esas nuevas formas de actuar y de tomar decisiones. Y obviamente acompaña en ese proceso de transformación integral. Así que nosotros como coach trabajamos en esos tres dominios fundamentales del observador: lenguaje, emociones y cuerpo. Lenguaje, emociones y cuerpo. ¿Listo? Y por supuesto, vamos a ver como conclusión ese poder que hay en el observador. Al reconocer que somos los arquitectos de nuestra propia realidad, pues vamos empoderándonos para mejorar nuestra vida, para cambiar aspectos de nuestra vida, para transformarlos, no solo para mejorarlos, para cambiarlos por completo. Al reconocer que somos esos arquitectos de nuestra propia realidad, empezamos a entender que todo lo que experimentamos está condicionado por la forma en que nosotros interpretamos y observamos el mundo. Y cuando entendemos eso, eso va a ser un cambio muy poderoso. Para ti que me estás viendo como coach en formación, que lo vas a vivir y lo vas a experimentar y lo vas a enseñar luego por experiencia, y para esa persona que vas a asesorar, porque te lo va a agradecer enormemente toda la vida. Entonces, esta toma de conciencia es muy empoderante, ya que nos va a permitir ver que el control sobre nuestra vida no está en los factores externos, sino en esas capacidades internas, esa grandeza que hay en nosotros de elegir, ese regalo que nos dieron de elegir cómo interpretar y reaccionar ante las situaciones. Y esto significa que sin importar lo que pasa externamente, si cambiamos nuestra manera de observar, podemos cambiar radicalmente cómo experimentamos la vida. Por ejemplo, un coachí que solía ver el estrés como un enemigo puede aprender a verlo como una oportunidad de crecimiento. Y esa simple transformación con la interpretación de los hechos puede generar un cambio muy profundo en sus resultados. Así que, mis queridos estudiantes, mis queridos alumnos, estamos muy contentos de seguir aprendiendo. Yo sé que cada vez se nos abren ventanas de posibilidad. Este enfoque nos invita a empoderarnos y a recordar que siempre tenemos la libertad de elegir cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo interpretamos los eventos que vivimos y cómo actuamos a partir de esas interpretaciones. Y que cuando estamos actuando de manera correcta, hacemos como un feedback o como ese review que uno hace en el televisor que devuelve para ver la parte anterior que se le perdió de la película, de la serie. Me devuelvo y miro a ver por qué yo reaccioné de esta manera, ¿cierto? Como, ¿por qué lo estoy interpretando así? Entonces me devuelvo y también puedo aprender de todo esto. Es un camino hacia el autocrecimiento y el autoliderazgo y el conocimiento propio, en el cual nosotros podemos rediseñar nuestra historia en cualquier momento. Y eligiendo ser observadores activos, observadores conscientes, en lugar de ser como rehenes de nuestras antiguas narrativas. Y es que ustedes se notan que es que a veces uno va diciendo y repitiendo siempre lo mismo. Así que al transformar, cierro con esta frase: el futuro del coaching está en honrar la grandeza del ser humano y liberar el potencial de transformación que todos llevamos dentro, porque al transformar el observador que somos, transformamos el mundo en el que vivimos, porque el poder del cambio reside en nuestras percepciones y en nuestras decisiones.